y estamos arrancando de raíz el régimen de corrupción y de privilegios para tener una patria nueva. Y entonces, Ernesto, ¿se acabó la democracia en México? ¿Se acabó el país? No, yo dije que es un alto riesgo, sí, pero que se han sentado las bases muy claras para, en vez de democracia, tener una tiranía. Que se está destruyendo una democracia que nos construyó, se fue construida con el esfuerzo y el concurso de muchos mexicanos a lo largo de muchas generaciones. Yo fui al final parte de ese proceso, pero no fue cosa, por supuesto, cosa mía. Había gente que había estado en las calles, en el Congreso, en la opinión pública, en la ciudadanía, en la sociedad civil, clamando por democracia. Y finalmente alcanzamos algo de lo cual los mexicanos podíamos decir, por fin vivo en un país democrático. Mexicanas y mexicanos, sean bienvenidos a su canal Nación 4T, yo soy Manuel Quijano, es un gusto y un placer estar de vuelta con ustedes. Antes de nada, si es de su agrado la información, les pedimos de su apoyo con la suscripción y que nos regalen un like para que cada día seamos más en esta gran familia de Nación 4T, Nación MX. Y bueno, este 17 de septiembre del año 2024, reaparece Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de México, y recordemos que durante su periodo, su mandato, hubo una devaluación fuertísima, el error de diciembre, y algo que no fue mencionado en los medios tradicionales, algo que pasó desapercibido, fue que este señor, solo, sin consultar a nadie, sin preguntarle a nadie, tomó la decisión de destituir a 26 ministros de la Corte. Prácticamente un mes cerró la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese entonces no se escuchó ningún grito de autoritario, nadie de los medios tradicionales dijo que íbamos directo a una dictadura, no se escuchó absolutamente nada de eso. ¿Cuál era su argumento? Pues lo que está diciendo el señor, que la gente clamaba por justicia, que la gente clamaba por democracia, pero el trasfondo era que no quería tener a una Suprema Corte que fue elegida por los expresidentes Miguel de la Madrid y por el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Así que, de forma autoritaria, sí, él solo tomó la decisión de reformar la Constitución. Ahí sí no hubo poder que le dijera no puedes hacerlo, estás yendo contra la Constitución, contra los derechos, contra los trabajadores del Poder Judicial. No, absolutamente nadie le dijo nada. De verdad, esa es la hipocresía de los medios, es la hipocresía también de este señor. Es absolutamente vergonzoso lo que está haciendo Ciro Gómez Leiva. Pero escuchemos. ¿Y saben por qué traigo esta información? Para que la gente sepa la historia de estos personajes siniestros. Démosle play al video. 10, saludamos al ex presidente de la República, presidente entre 1994 y el año 2000, Ernesto Zedillo. Presidente, gusto en saludarlo, buen día, gracias por la oportunidad. Buenos días a usted y a su auditorio. Gracias, presidente. Ha sido usted, siempre lo fue como presidente, lo fue o lo ha sido especialmente como expresidente, muy cuidadoso con las palabras, Ernesto. De ahí yo le digo, no hay un sobredimensionamiento, no hay algo de exageración al decir que la reforma al Poder Judicial destruirá al sistema judicial mexicano y con ello enterrará la democracia y lo que quede del frágil Estado de Derecho. No hay un tono de exageración en esa es mi opinión, afirmación. Por supuesto, sí, pero no creo que sea una opinión exagerada. Estoy hablando de un riesgo que se puede materializar dado el contenido de esa reforma. Un requisito de cualquier democracia real es no solamente que haya elecciones libres y con condiciones de competencia
equitativa, sino también que haya un tercer poder. Con las elecciones se determina el legislativo y el ejecutivo, pero que haya un poder independiente que imparta justicia, pero que también esté atento a que los otros poderes del Estado cumplan con sus obligaciones constitucionales. Y esta reforma está muy cuidadosamente diseñada para que los poderes legislativo y ejecutivo, que como vemos, evidentemente ahora han caído en manos de un solo partido, puedan determinar, nombrar quienes tendrán la responsabilidad de ser juzgadores en el sistema jurídico, en el sistema judicial. Algunos dirían, no, lo que esto hace es que el pueblo elija a los jueces y a los ministros de la Corte. Bueno, eso es una postura absolutamente demagógica. Si se estudia la reforma, claramente es un mecanismo para decirle a la gente, ustedes van a elegir los jueces, entonces eso es democrático. No, eso no es democrático. La Constitución y el funcionamiento de cualquier democracia dice que el Ejecutivo y el Legislativo deben cumplir sus funciones. Y una de esas funciones es asegurarse que se proveen los medios y las reglas para que exista un poder judicial independiente. Y una vez que ese poder judicial independiente existe, se le deja actuar. No se le intimida, no se le insulta, no se le amenaza. Y como efectivamente el Poder Judicial ha actuado en algunos casos importantes con independencia, ahora se trata no solamente de hacer una venganza, que es realmente terrible, es atroz, sino además decir de ahora en adelante, con una fachada de democracia, el Ejecutivo y el Legislativo van a controlar quienes aplican la justicia en nuestro país. Sí. Y eso, simplemente cuando usted tiene un partido oficial, que se ha convertido este partido, que puede además manejar el Poder Judicial, se llama, en términos simples, tiranía. Y si usted tiene tiranía, entonces no tiene democracia. Por eso digo, afirmo con absoluta convicción que lo que ha sucedido la trágica semana pasada es que se han sentado bases para que México se convierta en una tiranía. Escuchen nada más esto que dijo el expresidente Ernesto Zedillo. De verdad, yo creo que la gente que no vivió en la época cuando él fue presidente de México, pues no sabe lo que ese señor hizo. Se podrá ir con la finta de que ese señor es un demócrata, que ese señor salvó a México de una crisis, de una catástrofe económica. Pero fue totalmente lo contrario, y ahora lo vemos rasgándose las vestiduras, diciendo que cuando él gobernó, que sí había una república, que sí había democracia. De verdad, lo vuelvo a repetir, no tienen vergüenza, son unos cínicos, unos hipócritas, al estar en estos programas, hablando de esto, cuando sabemos que ese señor reprimió a mucha gente, mandó a matar a muchísima gente durante su sexenio. La masacre de Acteal, ¿ya se le olvidó a los medios de comunicación? ¿Por qué Ciro Gómez Leiva no le preguntan nada de eso? Pero bueno, sigamos escuchando y cualquier cosa vamos a estar diciendo o hablando, dando nuestro punto de vista sobre estos personajes. Es el riesgo, pero es un riesgo que existe hoy en día con altísima probabilidad. Y no podemos depender como nación, como ciudadanos, de la buena fe que nos diga, no se preocupen. Después de todo, vamos a incluir en las listas por las cuales los ciudadanos habrán de votar, pues la gente que cumpla con los requisitos indispensables. Porque para empezar, los requisitos de ser parte de ese servicio judicial se están degradando considerablemente.
Se está destruyendo la carrera judicial en términos prácticos. Así que no podemos tomar como buena esa palabra. Sí. Y en cuestión de instituciones, usted no toma la palabra. Las instituciones se construyen sobre bases legales y constitucionales realmente sólidas. Pero además tiene otros aspectos absolutamente escandalosos. ¿Cómo se va a determinar la administración judicial? Allá voy, Ernesto. Faltan las leyes reglamentarias. Tenemos la reforma, tenemos el marco general, faltan las leyes reglamentarias. Bueno, pero mire usted, un principio básico es que todo debe estar protegido por la Constitución. Y si usted hace una Constitución en esos aspectos, que de entrada le da la capacidad de construir una tiranía apoyándose en el Poder Judicial, por favor, y si ya se usó una mayoría calificada para cometer este terrible atropello contra la legalidad y contra la nación, ¿qué confianza pueden tener los ciudadanos de que van a usar, ahora nada más van a necesitar la mayoría absoluta, el 50% más uno? No van a necesitar tácticas gangsteriles como las que se usaron en el Senado para alcanzar la mayoría calificada. No es posible tener una ciudadanía que está practicando la democracia con toda libertad y luego traicionar esa ciudadanía con métodos que son absolutamente autoritarios y antidemocráticos. Pero, ¿y entonces, Ernesto, se acabó la democracia en México? ¿Se acabó el país? No, yo dije que es un alto riesgo, sí, pero que se han sentado las bases muy claras para, en vez de democracia, tener una tiranía. Que se está destruyendo una democracia que nos construyó, se fue construida con el esfuerzo y el concurso de muchos mexicanos a lo largo de muchas generaciones. Yo fui al final parte de ese proceso, pero no fue cosa, por supuesto, cosa mía. Había gente que había estado en las calles, en el Congreso, en la opinión pública, en la ciudadanía, en la sociedad civil, clamando por democracia. Y finalmente alcanzamos algo de lo cual los mexicanos podíamos decir, por fin vivo en un país democrático. ¿Y qué sucede? Llegan unas personas aprovechando esa democracia que habíamos construido entre todos, se hacen del poder público y empiezan a manipular, a distorsionar, a abusar ese poder público para destruir las bases de nuestra democracia. Eso es totalmente ilegítimo, eso no es ético, eso no es tenerle lealtad a la República Democrática que queremos los mexicanos. Usted dice que es ilegítimo, ellos dirán que ganaron en 2 ocasiones y con claridad las elecciones federales presidenciales. Y perdón, el 18 pero y en el 24. Seamos claros, ¿sí? Estoy seguro que las personas que votaron por ese partido, que fue algo más de la mitad, nunca se les preguntó, ¿están ustedes votando porque se destruya la democracia y se construya una tiranía donde seguramente será muy fácil abusar de sus derechos humanos y no respetar sus garantías individuales? Hacemos una pausa porque ¿cómo es posible que un personaje que ha vivido en el extranjero sepa lo que verdaderamente el pueblo de México piensa, lo que el pueblo de México siente? Eso es más que una mentira de ese señor. Él no sabe absolutamente nada del pueblo de México. Ese señor se hizo rico, se hizo millonario a costa de privatizar los bienes de la nación, a costa de entregarle los recursos naturales a los extranjeros. Y ahora nos viene a decir que conoce el sentimiento de la población mexicana. Qué gran mentira, qué gran falacia y qué hipócrita, mentiroso y cobarde es Ernesto Zedillo Ponce de León. Porque es lo que sucede en todas las tiranías.
absolutamente. La historia es muy clara y la historia de nuestro país y la historia de América Latina en particular es muy clara. Cuando hemos tenido gobiernos abusivos, autoritarios, sin límites en su capacidad de hacer daño, entonces se traduce en una tragedia para la gente. La gente no fue a votar, la gente fue a votar por candidatos y además la gente fue a votar, obviamente, movida por una maquinaria electoral que ha construido el partido oficial, utilizando la política social, y eso fue denunciado, fue dicho por el Tribunal Electoral, pero no voy a cuestionar, los votos se contaron bien, absolutamente. ¿Y sabe usted por qué se contaron bien? Porque existe un instituto, sí, la construcción del instituto electoral. Pero se contaron bien. Señores están abusando de ese sistema electoral. Estamos escuchando una voz decidida, resuelta, enérgica, frases que me da la impresión sobre las cuales usted ha reflexionado durante semanas, meses en torno de un tema, de la situación, del gravísimo riesgo, del grave riesgo. ¿Perdón? Bueno. Era niño, creía en la democracia. Sí, del grave riesgo a la democracia por el que está atravesando México. De ahí la pregunta, y más al escuchar la vehemencia con la que nos está hablando, presidente, ¿por qué hasta ahora? ¿Por qué hasta hoy estamos escuchando la voz de Ernesto Zedillo? Es una respuesta muy sencilla. Sí. Aún antes de dejar la presidencia, tomé una decisión de no intervenir en la política de mi país. Que la manera más digna y respetuosa hacia la República era abstenerme bajo cualquier circunstancia de alzar la voz, de opinar sobre asuntos políticos de México o sobre políticas públicas. Me convertí en un estudioso y opinador de temas de la economía internacional, del desarrollo internacional, de América Latina en lo general. Dije, pero nunca voy a opinar sobre México. Pero cuando veo que la República está en riesgo, no puedo quedarme callado. No puedo ser cobarde. Pues bueno, ¿qué les pareció la entrevista de Ciro Gómez Leiva al expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León? Tiene razón, conoce al pueblo de México. Vamos directo a una tiranía, estamos sentando las bases para una dictadura. Ese señor que dijo que no volvería a opinar del país de México, ahora lo vemos en noticieros de derecha, dando su opinión en contra de la reforma al Poder Judicial. Es un verdadero hipócrita, cobarde, mentiroso. Lo vuelvo a repetir. Pero bueno, ustedes tienen la última palabra. Por favor, si tienen algún comentario, déjenlo en la parte de abajo para que lo estemos leyendo y lo estemos compartiendo. Yo me despido, tu servidor Manuel Quijano. Saludos y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta pronto.